El aire frío de la mañana de octubre de 1990 se colaba profundamente en los pulmones de Victoria López, mientras permanecía de pie junto al autobús escolar amarillo que esperaba frente al Colegio San José de Irapuato. Ella fue la única que escapó de... Tenía apenas 16 años, y aunque para muchos pasaba desapercibida, quienes realmente la conocían sabían que Victoria no era una chica común. Era reservada, hablaba poco, pero observaba mucho. Siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno, donde anotaba detalles que nadie más parecía notar: gestos, rutas, miradas, cambios en el ambiente. Detalles mínimos, que más adelante resultarían vitales. Aquella mañana de viernes no era cualquier día. Como cada año, los estudiantes de quinto curso se preparaban para una excursión de 2 días a las grutas de Cacahuamilpa, un viaje tradicional organizado por la escuela para celebrar el cierre del primer bimestre. Mochilas listas, bocadillos caseros, risas nerviosas y expectativas flotaban en el aire. «Victoria, ven acá», gritó Sofía, su mejor amiga, desde una de las ventanas del autobús. «Te guardé un asiento». Victoria sonrió con suavidad y caminó hacia el vehículo. Mientras avanzaba, su mirada se detuvo brevemente en el conductor, un hombre corpulento, de unos 50 años, con un bigote espeso y una expresión tensa. Miraba su reloj una y otra vez, como si el tiempo lo persiguiera. Algo en él le resultó extraño, pero decidió ignorarlo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora mismo al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es clave para seguir contando historias que pocos se atreven a narrar. Antes de partir, el profesor González, encargado de la excursión, pasó lista por última vez. Su voz firme resonó dentro del autobús. «Muy bien, jóvenes. Recuerden que representan al Colegio San José. Espero un comportamiento ejemplar durante todo el viaje». 32 estudiantes se acomodaron en sus asientos. Victoria tomó su lugar junto a la ventana derecha, desde donde podía observar los extensos campos de fresa que rodeaban Irapuato, la ciudad conocida como la capital mundial de la fresa. Durante las primeras 2 horas, el trayecto transcurrió sin incidentes. Risas, canciones populares de la época, cartas improvisadas entre asientos y el crujir de envolturas de comida llenaban el autobús. Victoria, en silencio, observaba cómo el paisaje de Guanajuato cambiaba lentamente mientras se dirigían hacia el sur. Atravesaban pueblos pequeños donde la gente los saludaba desde aceras polvorientas, ajenos a lo que estaba por ocurrir. Fue cerca del mediodía cuando Victoria notó algo inquietante. El autobús había abandonado la carretera federal. En lugar de continuar rumbo directo a Guerrero, el conductor giró hacia un camino de terracería que se adentraba en una zona montañosa desconocida. Victoria frunció el ceño. «Profesor González», susurró con cautela, «no deberíamos seguir por la carretera principal». El profesor levantó la vista de los papeles que revisaba y miró por la ventana. Su rostro cambió de inmediato. «Señor Herrera», gritó al conductor, «este no es el camino correcto». Sin voltear, el hombre respondió con una calma inquietante. «Es un atajo, profesor. Conozco estas montañas como la palma de mi mano. Llegaremos más rápido». Pero Victoria sabía que algo no encajaba. Había hecho ese mismo viaje el año anterior con su familia, y jamás habían tomado una ruta así. Discretamente, sacó su cuaderno y escribió: 12:45 del mediodía, camino de tierra, montañas con pinos, curvas constantes. Arrancó la hoja con cuidado y la guardó en el bolsillo de su falda escolar. El autobús continuó ascendiendo durante otra hora. Lo que al principio parecía una aventura se transformó en incomodidad y miedo. Algunos estudiantes comenzaron a marearse. Otros preguntaban cuánto faltaba para llegar. El ambiente se tornó tenso. Victoria no dejó de observar. Memorizó un árbol caído
que bloqueaba parcialmente el camino. Vio una capilla abandonada, sin techo, en lo alto de una colina. También notó ganado pastando en una ladera, vigilado por un vaquero solitario que los observó pasar sin decir una palabra. Cuando el autobús finalmente se detuvo, no estaban en las grutas. Estaban en un claro rodeado de árboles. Allí había 3 camionetas pick-up estacionadas y varios hombres esperándolos, hombres armados. El corazón de Victoria comenzó a latir con fuerza. El conductor apagó el motor y bajó del autobús sin decir nada. «¿Qué está pasando?», susurró Sofía, aferrándose al brazo de Victoria. El profesor González se levantó pálido. «Niños, manténganse en sus asientos», dijo con la voz temblorosa. Entonces, uno de los hombres subió al autobús. Era alto, delgado, y tenía una cicatriz profunda que cruzaba su mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura de los labios. «Muy buenas tardes, jóvenes», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Van a acompañarnos por un tiempo. Si cooperan, todo saldrá bien». En ese instante, Victoria lo supo. Tenía que escapar. Mientras los demás permanecían paralizados por el miedo, ella observó el entorno a través de la ventana. A unos 20 metros, del lado derecho del claro, había un sendero que se perdía entre los árboles. Si lograba llegar hasta ahí, el hombre de la cicatriz comenzó a hablar en voz baja con el profesor. Los demás hombres se posicionaron alrededor del autobús. Era ahora o nunca. Victoria se deslizó lentamente hacia el pasillo, gateando entre los asientos hasta llegar a la parte trasera. Allí estaba la puerta de emergencia. Durante el viaje había notado algo importante. No estaba asegurada. Con el corazón golpeándole el pecho, giró la manija. Clic. La puerta se abrió. Nadie la miraba. Sin pensarlo 2 veces, saltó del autobús y corrió. Sus zapatos resonaron contra el suelo rocoso, pero el viento y las voces ahogaron el sonido. Se internó en el bosque justo cuando escuchó el primer grito detrás de ella. Se escapó una. Victoria no miró atrás. Corrió y siguió corriendo. Victoria corría sin rumbo fijo, impulsada únicamente por el miedo y la adrenalina. Las ramas le golpeaban el rostro. Los troncos caídos la obligaban a saltar y el aire le quemaba los pulmones. Detrás de ella podía escuchar pisadas apresuradas, voces dando órdenes, hombres armados tratando de alcanzarla. Pero no se detuvo. Cada paso era una decisión entre la vida y la muerte. El sendero que había visto desde el autobús resultó ser un antiguo camino de arrieros, probablemente usado décadas atrás para transportar mercancías entre comunidades de la sierra. Estaba casi cubierto por la vegetación, pero aún era transitable. Victoria se aferró a él como a una última esperanza. Corría y corría, sin saber cuánto tiempo llevaba huyendo. Sus piernas temblaban. Un dolor punzante le atravesaba el costado y sentía la boca completamente seca. Aún así, no se permitió frenar. Hasta que, finalmente, su cuerpo no pudo más. Se escondió detrás de una gran roca, agachándose, conteniendo la respiración. Cerró los ojos y agudizó el oído. Silencio. No había gritos. No había pasos. Solo el susurro del viento entre las hojas y el canto lejano de los pájaros. Había logrado escapar, al menos por ahora. Con manos temblorosas, sacó su cuaderno. A pesar del agotamiento, comenzó a escribir todo lo que recordaba con una precisión casi obsesiva. Fragmentos de las placas de las camionetas. La descripción física del hombre de la cicatriz. La ubicación aproximada del claro. Los nombres completos de todos sus compañeros. Sabía que esos detalles podrían salvar vidas. Cuando el sol empezó a ocultarse tras las montañas, Victoria comprendió algo aterrador. Estaba sola, perdida en una zona que no conocía, y la noche estaba a punto de caer. Tenía que encontrar refugio.
Caminó con cautela hasta descubrir una pequeña cueva formada por rocas apiladas, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera acurrucarse dentro. No era ideal, pero era mejor que quedar expuesta en el bosque. Ahí decidió pasar la noche. La oscuridad llegó rápidamente. La temperatura descendió y Victoria se envolvió en su suéter escolar, tratando de conservar el calor. Cada sonido nocturno la hacía sobresaltarse. Aullidos lejanos, el ulular de los búhos, pequeños animales moviéndose entre la maleza. Su mente no dejaba de trabajar. ¿Qué estaba pasando con sus compañeros? ¿Por qué los habían secuestrado? ¿Pedirían rescate? ¿O algo peor? Pensó en sus padres. Imaginó su desesperación al darse cuenta de que el autobús jamás había llegado a su destino. El miedo se mezcló con la culpa. Una culpa que comenzaba a tomar forma incluso antes de saber si sus amigos sobrevivirían. Esa noche fue la más larga de su vida. Cuando finalmente amaneció, Victoria no había dormido casi nada. Tenía hambre, sed y el cuerpo entumecido, pero también una certeza clara. Debía seguir caminando hasta encontrar ayuda. Reanudó su marcha por el sendero de arrieros. El camino descendía lentamente hacia un valle. Tras varias horas de caminata, cuando ya comenzaba a perder la esperanza, vio algo que la hizo detenerse en seco. Humo. Salía de una chimenea a lo lejos. Era una pequeña casa de adobe. La vivienda pertenecía a don Aurelio Mendoza, un campesino de 68 años que vivía solo desde la muerte de su esposa 5 años atrás. En ese momento, alimentaba a sus gallinas cuando vio aparecer a Victoria entre los árboles. La joven estaba irreconocible. Su ropa escolar sucia y rasgada, el cabello enredado, el rostro marcado por el terror. «Por favor, ayúdeme», gritó Victoria mientras corría hacia la casa. «Secuestraron a mis compañeros. Necesito llamar a la policía». Don Aurelio no dudó. Le ofreció agua fresca del pozo y la ayudó a sentarse. No tenía teléfono, pero sabía que en el pueblo de San Miguel, a 1 hora de caminata, había una caseta telefónica. «Primero recupere fuerzas, muchacha», le dijo con calma. «Luego iremos al pueblo y hablaremos con las autoridades». Mientras comía frijoles con tortillas, Victoria le contó todo, cada detalle. Don Aurelio la escuchó en silencio, asintiendo con gravedad. Había vivido toda su vida en esas montañas y sabía que, en los últimos años, cosas extrañas habían comenzado a suceder. Después de un breve descanso, emprendieron el camino hacia San Miguel. El pueblo era pequeño, con calles empedradas y una iglesia colonial en el centro. En la delegación municipal, el delegado Ramírez revisaba documentos cuando Victoria llegó. Al principio, no le creyó. «Son acusaciones muy serias, señorita», dijo con tono condescendiente. «¿Está segura de que no está exagerando?» Victoria, frustrada, sacó su cuaderno. «No me estoy imaginando nada», respondió. «Aquí están las descripciones, las placas, los nombres, todo». Don Aurelio respaldó su historia. Finalmente, el delegado hizo llamadas. La primera fue a la escuela San José de Irapuato. Confirmación inmediata. El autobús estaba desaparecido. Los padres estaban desesperados. Las autoridades ya habían iniciado la búsqueda. Horas después, la policía judicial llegó al pueblo. Victoria pasó más de 3 horas relatando los hechos una y otra vez. Vio álbumes de criminales, hasta que apareció él. «Es ese», dijo sin dudar, «el de la cicatriz». Se llamaba Rodrigo Salinas, un nombre que cambiaría su vida para siempre. Esa misma tarde, Victoria fue trasladada a Irapuato para reunirse con sus padres. El reencuentro fue devastador. Su madre la abrazó llorando, como si temiera que al soltarla volviera a desaparecer. Su padre, en silencio, la sostuvo con fuerza tratando de comprender
cómo su hija había logrado sobrevivir a algo tan impensable. Pero el alivio duró poco. Apenas llegó a casa, comenzaron las preguntas, las llamadas, las miradas incómodas. La policía necesitaba respuestas. Los medios querían declaraciones. Y la comunidad empezaba a dudar. Victoria fue interrogada nuevamente, esta vez por el comandante Herrera, un hombre serio, experimentado en casos de secuestro. Durante horas le pidió que repitiera su historia, una y otra vez, buscando cualquier inconsistencia. «Cuéntamelo desde el principio», le decía. «No omitas nada». Victoria obedecía. Pero cada vez que hablaba, sentía que revivía el horror. El sonido del clic de la puerta, la carrera desesperada, el grito detrás de ella. Cuando terminó, el comandante se apoyó en el respaldo de la silla. «Tu testimonio es sólido», admitió, «y extremadamente valioso». Esa noche se organizó un operativo de búsqueda. Helicópteros comenzaron a sobrevolar la sierra de Guanajuato. Patrullas recorrieron caminos secundarios. Perros rastreadores fueron desplegados en la zona que Victoria había descrito. Y ella solo podía esperar. Sin embargo, mientras las autoridades trabajaban, los rumores comenzaron a circular. Algunos vecinos susurraban en las tiendas. Otros hablaban en voz baja en la iglesia. «¿No te parece raro que solo ella escapara?», decían. Una chica de 16 años, y nadie más pudo huir. Incluso algunos padres de los estudiantes desaparecidos comenzaron a mirarla con desconfianza. Las palabras no siempre eran directas, pero el mensaje era claro. Algo no cuadraba. Victoria escuchó comentarios que la destrozaron por dentro. Tal vez sabía lo que iba a pasar. Por eso se salvó. Cada frase se le clavaba como una espina. Las noches se volvieron interminables. Soñaba con el autobús, con sus compañeros gritándole, con Sofía mirándola desde el asiento, preguntándole por qué los había dejado atrás. La culpa comenzó a consumirla. Sus padres, preocupados por su deterioro emocional, decidieron llevarla con un psicólogo privado, el doctor Mendoza. En las sesiones, Victoria pudo poner en palabras algo que no se atrevía a decir en voz alta. «Siento que los abandoné», confesó entre lágrimas. «Que fui cobarde». El doctor la escuchó con atención y luego dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. «Huir fue una respuesta instintiva de supervivencia. No elegiste ser la única que escapó. Tu cerebro reaccionó como pudo ante un peligro extremo. Pero entenderlo racionalmente no hacía que doliera menos». Mientras tanto, las investigaciones avanzaban lentamente. Pasaron semanas sin noticias claras, hasta que un mes después ocurrió algo que confirmó los peores temores. Las familias comenzaron a recibir llamadas de rescate. Las exigencias variaban según la familia. 50,000 pesos, 100,000, hasta $500,000 por estudiante. En total, los secuestradores pedían más de 10 millones de pesos. El golpe fue devastador. Algunas familias querían pagar de inmediato. Otras insistían en seguir las instrucciones de la policía. La falta de coordinación complicó todo. Cada decisión podía poner en peligro a los rehenes. Victoria observaba todo desde una distancia dolorosa. Estaba presente en las reuniones, pero se sentía como una extraña. Ella había estado ahí, pero no había vivido lo que sus compañeros estaban viviendo ahora. El tiempo pasaba. Los meses avanzaban sin resultados concretos. La atención mediática disminuyó. Las búsquedas se redujeron. Y el caso comenzó a enfriarse. Para Victoria, cada día sin noticias era una nueva herida. La ansiedad, la culpa y la impotencia se mezclaban hasta volverse insoportables. En diciembre de 1990, 3 meses después del secuestro, tomó una decisión que nadie esperaba. «Voy a regresar a la montaña», dijo. Sus padres se opusieron.
Las autoridades lo desaconsejaron. Pero Victoria sentía que había algo que no había recordado, algo importante. Acompañada por don Aurelio, regresó al lugar donde todo había comenzado. El claro seguía marcado por rastros policiales, huellas de llantas, cinta amarilla, señales de búsquedas pasadas. Mientras caminaba, un recuerdo volvió a su mente con fuerza. Justo antes de que el autobús se detuviera, uno de los hombres armados había hecho una señal hacia una colina. En ese momento, no le dio importancia. Ahora, sabía que no era casual. Después de horas de búsqueda, encontró un sendero casi invisible que subía hacia esa colina. Al llegar a la cima, descubrieron una pequeña meseta con vista directa al claro. Era el lugar perfecto para vigilar. Había restos de una fogata reciente, latas vacías y algo más. Un nombre grabado en la corteza de un árbol. Sofía. Y una fecha. Victoria sintió que el corazón se le detenía. Sofía había estado allí. Y eso significaba solo una cosa. Sus compañeros seguían vivos. Victoria permaneció inmóvil frente al árbol durante varios segundos. Sus dedos rozaron con cuidado las letras talladas en la corteza. Sofía. Reconocía esa letra. La había visto cientos de veces en cuadernos, cartas y apuntes escolares. No había duda. Ella estuvo aquí, susurró, con la voz quebrada. La fecha grabada indicaba que habían pasado apenas 3 semanas desde que su mejor amiga dejó esa marca. Aquello confirmaba algo que nadie había podido asegurar hasta ese momento. Los estudiantes seguían con vida mucho después del secuestro. Don Aurelio le pidió que no tocara nada más. Memorizaron cada detalle del lugar y descendieron rápidamente para informar a las autoridades. Ese descubrimiento reactivó el caso de inmediato. El comandante Herrera organizó un nuevo operativo, esta vez con perros rastreadores, equipo especializado y un radio de búsqueda mucho más preciso. Las pistas condujeron a una red de cuevas naturales en la ladera norte de la montaña, a unos 2 kilómetros de la meseta. Dentro de las cuevas, encontraron señales claras de cautiverio, mantas sucias, recipientes de agua, utensilios improvisados y, lo más devastador, cuadernos escolares con nombres escritos en las portadas. También había inscripciones en las paredes, fechas, iniciales, pequeños mensajes grabados con piedras, pruebas inequívocas de que los rehenes habían estado allí hasta hace muy poco. Pero una vez más, cuando el equipo de rescate llegó, el lugar estaba vacío. Los secuestradores se habían movido de nuevo. Todo indicaba que contaban con información previa o vigilancia constante. Siempre iban un paso adelante. El año 1991 comenzó con una mezcla de esperanza y frustración. Las autoridades tenían más datos, más rutas, más patrones. Pero aún ningún rescate. Victoria volvió a clases, pero no al mismo colegio. Sus padres decidieron cambiarla de institución. El San José estaba cargado de recuerdos, miradas incómodas y murmullos constantes. En su nueva escuela intentó pasar desapercibida, pero su historia ya era conocida. Era la chica que escapó. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza, y unos pocos con abierta hostilidad. Aún así, Victoria no se alejó del caso. Cada 2 semanas se reunía con los detectives. Repasaban mapas, descripciones, rutas. También trabajaba con un artista forense, afinando los retratos de los secuestradores con la ayuda de la terapia psicológica. Entonces, en abril de 1991, 6 meses después del secuestro, llegó el primer avance real. La policía capturó a Jesús Morales, un miembro menor de la banda, durante un operativo no relacionado en Michoacán. Al principio negó cualquier participación, pero al enfrentarlo con el testimonio de Victoria y las pruebas encontradas en las cuevas, cedió. Aceptó cooperar.
Su confesión fue estremecedora. Reveló que el plan original era pedir rescates moderados, pero cuando el caso explotó mediáticamente, decidieron trasladar a los rehenes fuera del estado. Nos movíamos de noche, confesó. Primero Michoacán, luego Jalisco. Rodrigo estaba paranoico. Cada helicóptero lo hacía huir. También explicó por qué Victoria había logrado escapar. Éramos pocos. No teníamos suficientes hombres para controlar a todos y perseguirla al mismo tiempo. Pero lo más importante fue esto. Según Morales, en abril de 1991, los estudiantes estaban retenidos en un rancho abandonado cerca de Guadalajara. Esa información lo cambió todo. Victoria fue consultada una vez más. Cada detalle que dio coincidía con la confesión. El operativo de rescate se programó para la madrugada del 3 de mayo de 1991. Victoria no participó, pero pasó la noche despierta junto a sus padres, esperando una llamada que definiría el resto de su vida. A las 6:30 de la mañana, el teléfono sonó. Era el comandante Herrera. Los encontramos, dijo. Están vivos. Todos. El rescate fue exitoso. Los 31 estudiantes y el profesor González fueron liberados, demacrados, traumatizados, pero vivos. Rodrigo Salinas y sus cómplices fueron capturados, poniendo fin a una pesadilla de 7 meses. Victoria los vio por televisión, subiendo a las ambulancias envueltos en mantas. Lloró, no de alegría completa, sino de alivio mezclado con dolor. 3 semanas después, llegó el reencuentro. Sofía la abrazó con lágrimas, pero algo había cambiado. Los meses de cautiverio habían dejado cicatrices invisibles. A veces nos preguntábamos, admitió Sofía, ¿por qué tú pudiste escapar y nosotros no? Victoria respiró hondo. Yo también me lo he preguntado todos los días. Respondió, no lo sé, solo corrí. El reencuentro no fue el final de la historia. En realidad fue el comienzo de una etapa aún más difícil. Los estudiantes regresaron a casa, pero no regresaron siendo los mismos. Los meses de encierro, el miedo constante y la incertidumbre habían dejado huellas profundas. Algunos apenas hablaban, otros no podían dormir. Varios desarrollaron ataques de pánico ante cualquier sonido fuerte. Victoria, por su parte, enfrentaba un dolor diferente. Mientras sus compañeros comenzaban el proceso de sanar tras el cautiverio, ella cargaba con el peso de haber sido la única que escapó. Ya no era solo una sensación interna. Ahora también tenía que convivir con las preguntas, las miradas y los silencios incómodos. 3 semanas después del rescate, se anunció oficialmente el inicio del juicio contra Rodrigo Salinas y sus cómplices. El proceso judicial comenzó en septiembre de 1991, casi un año después del secuestro. El caso había captado atención nacional, no solo por la magnitud del crimen, sino por la historia de la joven que había huido y permitió que todos fueran encontrados. Victoria fue citada como testigo principal. El día que entró a la sala del tribunal, sintió que el aire le faltaba. Las bancas llenas, las cámaras de los medios, los murmullos. Todo le recordaba el autobús, la mirada del hombre de la cicatriz, el miedo paralizante. Entonces lo vio. Rodrigo Salinas estaba sentado frente a ella, más delgado, con el mismo rostro duro y la misma cicatriz cruzándole la mejilla izquierda. Por un instante, el terror volvió a apoderarse de su cuerpo. Pero esta vez no estaba sola. ¿Puede identificar al hombre que subió al autobús escolar el 12 de octubre de 1990? Preguntó el fiscal. Victoria respiró hondo. Levantó la mano. Es él, dijo con voz firme. El hombre de la cicatriz. Durante semanas, los testimonios se sucedieron uno tras otro. Los estudiantes rescatados
confirmaron la versión de Victoria en todos los puntos. Describieron las mudanzas nocturnas, el hambre, las amenazas, el miedo constante de no volver a ver a sus familias. El juicio duró 3 meses. El veredicto fue contundente. Rodrigo Salinas fue condenado a 40 años de prisión por secuestro agravado, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa. Sus cómplices recibieron sentencias menores y Jesús Morales, por cooperar, obtuvo una reducción significativa. Cuando el juicio terminó, Victoria sintió algo inesperado. No fue euforia, no fue venganza, fue cierre. Había dicho la verdad, había sido escuchada y había sido creída. A los 18 años, al graduarse de la preparatoria, tomó una decisión que sorprendió incluso a su familia. «Quiero estudiar psicología», dijo. No lo hacía para entender a los criminales. Lo hacía para comprender el dolor, el propio y el de otros. La universidad le ofreció algo que Irapuato no podía: distancia. Allí dejó de ser la chica del secuestro y comenzó a construir una identidad propia. Aún así, el trauma nunca desapareció del todo. Seguía teniendo pesadillas, seguía analizando rutas de escape en lugares públicos, seguía alerta, siempre, pero ahora sabía cómo manejarlo. Se especializó en psicología del trauma y desarrolló una tesis sobre el síndrome del superviviente, basándose tanto en investigación académica como en su propia experiencia. En 1996, comenzó a trabajar en el Centro de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Guanajuato. Su capacidad para conectar con las víctimas era extraordinaria. No hablaba desde la teoría, sino desde la vivencia. Cada historia que escuchaba le recordaba la suya, pero ya no desde el dolor, sino desde el propósito. Con el tiempo, se convirtió en una referencia en casos de secuestro. Testificó como experta en juicios, explicando cómo funciona la memoria traumática, por qué algunas víctimas recuerdan detalles con claridad y otras no, y por qué huir, paralizarse o someterse son respuestas naturales del cerebro. En 2002, 12 años después del secuestro, recibió una llamada inesperada. Era Sofía. «Nunca te lo dije», confesó, «pero durante años sentí resentimiento. No porque escaparas, sino porque tú tenías una historia completa. Nosotros solo recuerdos fragmentados. Esa conversación fue sanadora para ambas». Victoria comprendió algo fundamental. El trauma no se vive igual para todos, incluso cuando el evento es el mismo. Con el paso de los años, la historia de Victoria dejó de ser solo la de una joven que escapó de un secuestro. Se transformó en algo mucho más grande. En 2002, Victoria organizó la primera reunión entre todos los estudiantes secuestrados, el profesor González y algunos familiares. Habían pasado más de 10 años desde aquel día en las montañas de Guanajuato. Muchos no se habían vuelto a ver desde el juicio. El encuentro fue intenso, doloroso, liberador. Por primera vez, todos pudieron escuchar las distintas versiones del mismo trauma. Victoria entendió lo que había significado el cautiverio prolongado. Sus compañeros comprendieron al fin el aislamiento y la culpa que ella había cargado durante años. Nadie había vivido lo mismo, pero todos habían sufrido. Ese encuentro marcó un antes y un después. Victoria decidió escribir un libro, no para revivir el horror, ni para buscar fama, sino para educar y sanar. El libro titulado La única que corrió se convirtió en material de estudio en universidades y centros especializados en trauma y criminología. A partir de ahí, comenzaron las conferencias, los testimonios, las personas que se acercaban al final de cada charla para decirle: «Yo también sobreviví, yo también escapé, yo también me sentí culpable». Victoria entendió entonces algo esencial.
Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Con los años, fundó un centro especializado en atención a víctimas de trauma. Luego una fundación. Después, programas de mentoría entre supervivientes. Su trabajo impactó a miles de personas en distintos lugares del país. Pero incluso después de décadas, hubo una llamada que la hizo detenerse. En 2020, la hija de uno de los secuestradores le pidió conocerla. Victoria dudó, reflexionó y aceptó. No fue una reunión fácil, pero fue honesta, humana, reparadora. Victoria comprendió que sanar no siempre significa olvidar. A veces significa comprender sin justificar, cerrar sin borrar, avanzar sin negar el pasado. Hoy, más de 30 años después, Victoria López sigue trabajando, aunque a un ritmo más lento. Su centro es un modelo replicado en varios estados. Sus protocolos se utilizan en otros países y su historia sigue inspirando a quienes creen que el trauma define para siempre. Pero ella aprendió algo distinto, que el trauma puede marcarte, pero no tiene por qué destruirte. Que sobrevivir no es solo escapar físicamente, es reconstruirse una y otra vez. Aquella adolescente de 16 años que saltó de un autobús escolar no sabía que ese acto impulsivo resonaría durante décadas. No sabía que su huida se convertiría en la salvación de otros. No sabía que correr sería, paradójicamente, su forma más profunda de valentía. Porque a veces, sobrevivir no es quedarse. A veces, sobrevivir es correr y contar la historia. Si esta historia te dejó pensando, déjanos un comentario. Si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte este vídeo. Y recuerda, no existe una sola forma correcta de sobrevivir. Gracias por quedarte hasta el final.